versículo 10 en adelante. Doy lectura con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras. Porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a espada, e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Y Amasías dijo a Amós: Vidente, vete, huye a tierra de Judá, y come allá tu pan, y profetiza allá. Y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: No soy profeta ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: Ve y profetiza a mi pueblo Israel. Ahora pues, oye palabra de Jehová. Tú dices: No profetices contra Israel ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto, así ha dicho Jehová: Tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a espada, y tu tierra será repartida por suertes, y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. El Señor bendiga su palabra. Pueden sentarse sin dejar de bendecir al Señor. Gloria a Jesucristo. Gloria a Dios. Si no fuera por las Sagradas Escrituras, no comprenderíamos realmente la condición del hombre en esta vida y mucho menos delante de Dios. Pero Dios es un Dios de propósito, es un Dios de orden, es un Dios que le gusta que las cosas se hagan como Él ordena. Y Dios sabe que los hombres sin Él, sin Dios, no son nada. Van de más a menos. En Israel, que fue el pueblo que Dios escogió, y que en este tiempo del profeta Amós estaba dividido. Israel tenía dos tribus separadas de las demás tribus. Judá y Benjamín eran dos tribus aparte que se habían establecido como un reino. Eran un reino del cual Dios también levantó reyes y profetas. Y ambos reinos iban paralelos, con sus mismas condiciones. Dios había puesto tres personajes importantes en cada uno de estos reinos. Dios había puesto un rey, que era el que dirigía al pueblo en todo lo relacionado con lo político y lo civil. Dios había colocado un sacerdote, que era el que ministraba las cosas de Dios y llevaba al pueblo a la búsqueda de Dios. Pero también Dios había establecido profetas. Estos no vivían en el pueblo, no eran parte del pueblo en sí. Aparecían solamente cuando Dios les daba un mensaje, sea para el pueblo, sea para el rey, o para cosas que iban a venir en el mundo. Y es en estas circunstancias en que aparece Amós. Amós pertenecía a las dos tribus del sur, a Judá y Benjamín. Amós vivía en esa tierra de Judá. Pero Dios
lo envía no a Judá a profetizar, sino a Israel, a las 10 tribus del norte. Dios lo envía con un mensaje muy duro. Pactos o se había relacionado de alguna manera. Y esto hizo que el profeta Amós trajera una palabra de Dios contra todas estas naciones. Si leemos los primeros capítulos, dice: por 3 pecados del pueblo tal y el cuarto no será revocado. Cuando dice por 3 pecados es porque era una forma de decir que Dios había dado varias oportunidades aún a estos pueblos paganos. Pero sin embargo, Dios ahora venía con una palabra que hablaba de destrucción, que hablaba de palacios quemados, de casas caídas, de muerte de mucha gente. Y Amós era el encargado de dar esa palabra. Luego Amós le habla al rey de Israel, que en ese tiempo era Jeroboam. Y Jeroboam fue un hombre escogido por Dios para dirigir a Israel, pero Jeroboam hizo lo malo ante los ojos de Dios y llevó a Israel hacia pecados horribles como la idolatría. Él introdujo la idolatría dentro de Israel y su nombre quedó marcado como uno de los reyes más nefastos que existió en Israel. A él fue dirigida una palabra de juicio de parte de Amós y también a todo Israel. Porque si bien es cierto, el rey puede ser el causante de que se infrinja la ley o que el pueblo esté haciendo cada uno lo que mejor le parezca, sin embargo, el pueblo también es responsable. Porque el pueblo tiene una relación de manera individual con Dios. Yo he escuchado a muchos creyentes especialmente decir: me salí de la iglesia, me fui al mundo, porque yo vi cosas en la iglesia, porque yo vi a los hermanos, porque yo vi al pastor, porque esto. O sea, es injustificable su proceder de apartarse de Dios porque vio a alguien hacer algo. Es responsable de mantener su comunión con Dios. La Biblia dice que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. ¡Gloria a Dios! Y esto era la razón por la cual Dios trajo palabra de juicio a Israel. Según el capítulo 1 de Amós, nos dice que algo iba a ocurrir 2 años después de que Amós apareciera. Dice el verso 1, las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Cuando nosotros seguimos leyendo y vemos los juicios contra las naciones, donde se habla de que sus palacios caerán, arderán, sus casas, la gente morirá, es muy posible que se debiera a este gran terremoto de gran magnitud que cayó sobre el mundo y que estos pueblos, a través de estos efectos naturales telúricos, sufrió gran pérdida y muchas muertes. A veces Dios enviaba juicios a través de plagas o a través de sequías que producían una gran hambruna.
o a través de ejércitos enemigos que invadían y asolaban las ciudades y se llevaban cautiva a la gente, pero también a través de grandes terremotos. Terremotos como los que nosotros en nuestra época actual, algunos hemos vivido y otros han conocido en otros países que ha sucedido esto. Terremotos que han traído muertes por miles, donde las casas se han derrumbado, edificios se han derrumbado, puentes han caído con carros y todo. El mar se ha embravecido, ha aparecido tsunamis, se ha salido el mar de su línea, de sus límites, y ha generado mucha mortandad. Es una especie de juicio, es una especie de demostrar que Dios está irado contra las naciones, está irado contra los pueblos, contra la gente, a causa de la maldad, a causa del libertinaje, a causa del pecado, a causa de la indiferencia con Dios, a causa de la idolatría, de la brujería, de la hechicería, de la infidelidad, etcétera, etcétera. Y claro, pecado siempre ha habido desde el principio, pero los pecados son como un cáncer, avanzan, van tomando control de todos los órganos, se entrelazan, es como que se ramifican y usted tiene un dolor en este lado y resulta que tiene un cáncer generalizado, está arraigado por diferentes partes del cuerpo y muchos órganos están muy afectados. Así es el pecado. El pecado puede ser cometido por ciertas personas, pero cuando se generaliza, se produce como un cáncer, que su hedor sube a la presencia de Dios. Así fue con Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra eran dos ciudades vecinas. Cada una tenía sus propias autoridades, cada una de ellas tenía su estilo de vida y comerciaban, trabajaban, estudiaban, hacían todo lo que en un pueblo tienen que hacer para desarrollarse y subsistir. Pero paralelo con esta vida, que es la responsabilidad de todos, estaban los hombres que pecaban. Y el pecado fue avanzando a tal grado que se introdujo en las familias y afectó a los hijos, afectó a los niños. Y estos crecieron con un corazón lleno de maldad, de perversión. Y cuando se dieron cuenta, toda la ciudad de Sodoma y toda la ciudad de Gomorra estaban contaminados, estaban en una situación muy pervertida, de lo cual Dios decidió el fin de estas ciudades. Hay una cosa que yo considero en las Escrituras, y es que por lo general, cuando Dios envía juicios, sea a una persona, sea a una familia, sea a un pueblo, a una nación o al mundo entero, es porque los niños han sido afectados en gran manera. Para Dios, los niños son muy valiosos porque en ellos hay todo un futuro de generaciones. Cuando los niños son afectados por ideologías, por malos testimonios, por abandono, por muertes, entonces Dios desata su ira. Este libro de Amós nos habla que los hombres vendían a sus hijos, los vendían por un plato de comida, por un par de zapatos, los vendían. O sea, para ellos los niños ya no valían nada. Habían perdido
perdió toda sensibilidad y responsabilidad sobre la niñez. Ese es uno de los factores que muestra la condición de un país, que muestra la condición de la gente de ese país. Cuando la gente de ese país no valora a los niños y vemos que sus propios padres los abandonan, sus propios padres los niegan, no los reconocen, embarazan y dicen ese hijo no es mío, sabe Dios de quién será, sabiendo ellos que es de él o que son de ellos. Entonces, ya desde ese punto de partida, nos damos cuenta cómo el ser humano ha ido perdiendo la sensibilidad y la responsabilidad de sus actos. Y esto genera consecuencias terribles para los niños. Criaturas que todavía no nacen y ya están sufriendo las consecuencias del abandono. Ya están sufriendo las consecuencias de la maldad de sus propios padres. ¿Significa esto que ese niño cuando nazca, ya de por sí, por inercia misma de la vida, este niño va a nacer en un ambiente disfuncional, donde ya no es normal el ambiente donde se va a criar? Ya va a crecer sin papá. O de lo contrario, con el tiempo aparecerá otro papá que no se sabe si será bueno, será malo, porque cuando los hombres empiezan a gran escala a comportarse de esa forma irresponsable, ¿y cómo podemos saber que los hombres son cada día más irresponsables con sus propios hijos? Cuando observamos las denuncias en el Poder Judicial, cuando las estadísticas nos hablan de que hay un 60% de hombres que están denunciados por alimentos, por abandono. Esas estadísticas son el reloj, son la aguja que muestra cuál es la condición de esa población, de esa nación. Esas son las estadísticas. Si nosotros nos informáramos un poquito y entráramos a las redes sociales para considerar las estadísticas de cómo está este país, nos daríamos cuenta con horror que cada día son más altas la condición mala de los padres. Cada día es de mayor porcentaje las madres solteras. Cada día vemos que es de mayor escala los recasamientos, los divorcios, las separaciones. Cada vez vemos que una gran cantidad de niños no pueden terminar sus estudios. Entonces, esas estadísticas nos reflejan el estado de una nación, su grado moral y su grado espiritual. Y eso es una de las cosas que Dios repudia, que Dios no acepta, que Dios interviene a causa de tanta maldad, a causa de tanta infidelidad, a causa de tanta perversión. Y lo más terrible aún, vemos estadísticas muy altas de violaciones de niños. En el Perú es un país de mucha violación de niños. Sus propios padres, sus propios tíos, sus propios abuelos, sus propios hermanos mayores o menores han violado a sus hijos, han violado a sus hermanas o a sus hermanitos, han violado de alguna forma. Y eso en las estadísticas se comprueba el grado de perversión que hay en la mente de los ciudadanos de ese país. Los profetas cuando llegaban y declaraban juicio sobre las naciones o sobre Israel en este caso, era porque ya Dios
había visto la maldad en gran escala. Era porque a pesar de que Dios había intervenido, tratando de manera personal con las autoridades y con el mismo pueblo, para que buscasen a Dios, para que se arrepintiesen de sus pecados, ellos no hacían caso. Ellos le daban la espalda a Dios. Ellos no obedecían al mandato, ellos no se sujetaban a la ley, violaban la ley. No les importaba nada. Cada uno hacía lo que mejor le parecía. Hoy han surgido hasta grupos, sistemas con ideologías diferentes. El feminismo por un lado, el machismo por otro lado. Gente liberal, gente que practica la homosexualidad, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Gente que no le importa nada, gente que se quieren casar entre hombres y quieren adoptar niños para conducirlos a su misma condición depravada en que viven. Todo esto es un crecimiento que ya no solamente se ve en algún foco infeccioso de algún país, se ha generalizado. El mundo tiene esta condición en este momento. Las redes sociales son una gran bendición cuando se apunta hacia la información. Pero las redes sociales han sido las puertas que se han abierto para que ideologías, sistemas, formas de pensamiento invadan todos los rincones del mundo. Entren a todos los países. Perú, por ejemplo, hace una década atrás, hace 20 años atrás, Perú era más conservador. El peruano todavía tenía cierto recato de ciertas cosas, rechazaba ciertas cosas. Pero han pasado los años y vemos ahora un pueblo peruano liberal. Un pueblo peruano que se ha contagiado, se ha contaminado con las culturas y políticas y estados de vida de otras naciones que están en un grado paupérrimo de vida, en una decadencia moral. Y esto ha penetrado, y ha penetrado especialmente en la niñez, en la juventud. Y toda esa rebeldía, y toda esa maldad, y toda esa forma de vida liberal ha tomado control de los corazones de millones y millones de jóvenes, de adultos y de niños. Y una vez más vamos a las estadísticas de cuál es la condición de la juventud y vemos una juventud libertina, irrespetuosa, una juventud desorientada que no sabe lo que quiere, que le importa poco ser alguien en la vida. Todos quieren vivir la vida loca. Por eso que ahora en las fiestas se ha introducido también la hora loca. ¿Y cuál es la hora loca? Un demonio parado en zancos, bailando y haciendo cosas raras y con luces semioscuras, con una serie de gritos y de cosas que reflejan una preferencia de parte de la gente ahora. Antes, puedo decir que las fiestas eran un poco más responsables. Había más pudor aún en las fiestas. Nuestros mayores, nuestros abuelos, nuestros padres, tenían fiestas que, si bien es cierto, generaban consecuencias en muchas de las cosas, pero no había esa depravación, ese libertinaje como ahora se encuentra. Es más, las canciones que se cantaban eran canciones que tenían argumentos. Eran canciones dirigidas al amor, eran canciones que tenían romance, que tenían una letra que cautivaba. Hoy todo eso ha desaparecido. Y hoy han aparecido canciones con letras sumamente sensuales y sexuales. Hoy en día, por ejemplo, las familias
Si uno le pregunta, ¿tú verías una película pornográfica con tus hijos sentados? Dirían, no, yo no vería una película pornográfica. Pero sin embargo, sí le permiten a sus hijos escuchar y cantar canciones pornográficas. Canciones con letras que son de sexo y vulgares, donde ellos lo cantan y se mueven con la misma sensualidad, tanto niños como niñas. Aún en los colegios, cuando vienen las graduaciones, cuando vienen las promociones, vemos a nuestros hijos participar, ya no como antes, tal vez de una danza folclórica, que bueno, todavía es pasable porque es una parte de la idiosincrasia de un pueblo que no tenía mayor situación sexual, simplemente de estética, de folclore. Pero ahora no. Ahora hay canciones donde el tipo de baile es prácticamente relaciones sexuales, el hombre con la mujer, con movimiento. Lo único que falta en ese baile es la penetración. Pero después está todo lo que se hace en una cama. Entonces, esto lo vemos incrementarse, lo vemos avanzar, sus contenidos, sus formas, lo vemos crecer y vemos a un pueblo que aún cristiano está como adormecido, como adaptándose a ese estilo de vida. Así fue Sodoma, así fue Gomorra. Se fueron adaptando, se fueron acostumbrando. Es como cuando uno pisa excremento y tal vez usted no se dio cuenta que ha pisado excremento, pero usted siente el olor. Dice, no sé, huele a excremento, ¿qué ha pasado? No sé, siento un olor feo. La gente que se te acerca dice, oye, huele a excremento. No, sí, no sé, hermano. Pero van pasando los minutos, van pasando las horas y después ya no sientes nada. Pero el excremento sigue ahí y el olor a excremento sigue ahí, pero tú ya no lo hueles. Porque es como que tu olfato se adaptó a esa forma. En la ciudad de Chimbote, por ejemplo, no sé ahora, pero antes, el olor a pescado era fuertísimo por las mismas fábricas e industrias de pescado, de atunes y de muchas cosas que hacían, y que ese humo anaranjado que salía, que invadía toda la población, era un humo contaminante por el olor. De tal manera que cuando uno entraba a Chimbote, si estabas dormido te despertabas por el olor y dices, estoy en Chimbote, por el olor. El olor era característico. Yo viví 4 años en Chimbote. Y al principio para mí era fuerte el olor y después ya no lo sentía. Después para mí cuando me decían, oye, qué fuerte huele así, yo no huelo nada. Como que uno se adapta. Uno ya está en esa condición. Y así pasa. Uno se va adaptando a las formas, a los sistemas, a lo que el pueblo quiere, a lo que el mundo hace, y uno se va adaptando. Ellos, por ejemplo, dicen que esa adaptación es como una especie de evolución, es el modernismo. Ustedes viven en una época pasada, antigua, por eso que ustedes piensan así, dicen ellos, porque ustedes ya están obsoletos. Pero no es que estamos obsoletos, porque el bien nunca será obsoleto. El bien, lo correcto, lo que tiene buena forma, el respeto, el honor, las buenas costumbres, las virtudes y todo lo relacionado con lo bueno es algo que debe permanecer en nosotros de generación en generación, no importa en qué época vivamos. Eso no tiene nada que ver con las prácticas excesivas, liberales,
contaminantes, pecaminosas que la gente tiene o vive. No estamos obsoletos, estamos identificados con lo que es correcto, con lo que es bueno, con lo que es razonable, con lo que va a generar buen futuro. Los que están obsoletos son ellos, porque ellos se han ido degradando, ellos han ido destruyendo valores, han ido contaminando, a tal grado que en los mismos gobiernos, ministros o ministras de educación han introducido libros con cuentos para los niños de orden sexual, donde ya Pinocho no es Pinocho sino Pinocha, y donde el lobo ya no es el lobo feroz, ahora es la Caperucita feroz que se traga lobo. O sea, han ido distorsionando todo porque la mentalidad, la forma de pensar totalmente alejada de Dios, totalmente alejada de lo bueno, del estilo conservador, se ha ido perdiendo. Y el olor del pecado ha ido acostumbrando a la gente a esa manera de vivir. Y todo esto, a lo único que nos ha llevado es a tener nuevas generaciones totalmente destruidas en sus conceptos, en sus razonamientos. Se ha perdido el respeto, ya no existe la autoridad. Ahora los niños, los jovencitos, los adolescentes son los que tienen autoridad y control. Están defendidos por la Constitución, defendidos por las leyes de su país. Y cualquier cosa pueden hasta denunciar a sus propios padres. Esta decadencia que afecta a la niñez y que afecta a las generaciones es porque ya Dios se cansó de ver que la gente no responde a su palabra. Dios, habiendo hablado de muchas maneras, dice en el libro de Hebreos, en otros tiempos por los profetas, hoy nos ha hablado por su amado Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Y la palabra de Dios sale por toda vía de comunicación. Hay palabras buenas, hay hombres de Dios, como hay palabras malas también, y hay hombres que no son de Dios. Pero dentro de toda esa mezcolanza que está camuflada para desorientar y confundir, porque el diablo se disfraza de ángel de luz para confundir y deteriorar las mentes, pues encontramos en las redes sociales predicaciones que son herejías completas, que son sensuales. Pero hay hombres de Dios, hay mujeres de Dios, hay palabra de Dios que sale de los labios de ellos y que sale para el mundo entero. Bendito sea el nombre del Señor. Y en las congregaciones hay personas que aman a Dios, sirven a Dios, y hay hombres de Dios que les enseñan la palabra, y la gente parece que no estuviera escuchando. La gente parece que no asimilara lo que oyen. Como que la palabra de Dios en un momento te hace pensar, pero cuando tú sales de aquí, vuelves a tu cerebro totalmente atrofiado otra vez. Y otra vez ingresas a tu mundo de perversión y de pecado. Y no hay un cambio, no hay una búsqueda. Y entonces tu familia está sufriendo las consecuencias. Muchos de ustedes que están acá, que no tienen a sus hijos allá en las aulas de la escuela dominical, muchos de ustedes tienen nietos, tienen hijos e hijas que no están buscando a Dios, que están rebeldes, adolescentes rebeldes, jovencitos rebeldes, que no quieren para nada hacer la voluntad de Dios, que están viviendo su mundo. Mientras usted está en la iglesia, ellos no se sabe lo que estarán haciendo.
Muchos de ellos ya están probando la droga, muchas de ellas ya están con uno y otro enamorado que en relaciones sexuales. La mayoría de las jovencitas ya han perdido su virginidad. Las estadísticas así lo demuestran. Y los abortos, las estadísticas dan un alcance muy alto de abortos de jovencitas que han tenido relaciones y por alguna razón pues salieron embarazadas, ¿no? O sea, no se cuidaron. Y esto de que no se cuidaron también es una frase que nos estamos adaptando a eso, ¿no? A tal grado de que tienes que cuidarte, dicen los padres a sus hijas. Tienes que cuidarte. Y esa palabra cuidarte ya no aplica solamente al hecho de tener cuidado en lo que haces, sino cuidarte también puede significar que cuando tengas relaciones sexuales, pues que use preservativo o tómate una pastilla anticonceptiva. Entonces, al final de cuentas, lo que digan los padres, lo que diga la familia, ya no es tenido en cuenta. Porque al parecer de la modernidad de hoy, de la juventud de hoy, los que pensamos de esa manera estamos obsoletos. Somos retrógradas, anticuados, gente que vive en el pasado, ese es un retrógrada. Uno que vive en el pasado, que no ha salido de ahí, que se ha quedado en los años 20. Pero nosotros ya tenemos otra forma, otro sistema. Antiguamente, por ejemplo, en las empresas como los bancos, los hospitales, las diferentes dependencias donde se trabajaban, se veían gente mayor, gente madura, gente que pasaban pues los 40 años, ¿no? Que eran los que tenían los más altos cargos. Incluso en lo profesional, un profesional pues pasaba los 40 años, era un hombre, un médico o un ingeniero, un abogado, un juez, pues eran gente ya madura, ¿no? Pero hoy todo ha cambiado en ese aspecto. Claro, la ciencia y la tecnología se ha ido perfeccionando, los estudios están más avanzados y ahora usted ve jovencitos que ocupan cargos importantes. Son jovencitos que parece que fuera tu hijo, parece que fuera tu hermano menor. Y sin embargo es el doctor, es el ingeniero, es el arquitecto, es el congresista, es el dueño de una empresa, es el gerente, y son jovencitos que uno muchas veces hasta duda de sus capacidades, ¿no? Pero no es que no tengan capacidades, sí las tienen, porque para eso estudian. Pero a lo que voy es que el mundo ha avanzado con tal fuerza que son los jóvenes los que ahora imperan. Son los jóvenes los que ahora están a la vanguardia. Entonces como que las personas adultas, maduras, que no han logrado objetivos ya van quedando atrás. Ya usted ve que la mayoría de desempleados son los adultos. Antes eran los jóvenes. Antes eran los jóvenes que caminaban con su periódico bajo el brazo buscando un trabajo, presentaban su currículum aquí y por allá, hacían largas colas en las empresas para ver si los aceptaban. Todos eran jóvenes. ¿Y quiénes eran los que estaban a cargo de todas las principales actividades de la industria? Eran los adultos, la gente madura. Pero todo eso ha cambiado. Incluso los choferes eran gente madura, ahora son jovencitos. Entonces, los jóvenes han tomado la delantera, y bien por ello que hayan tomado la delantera, pero el problema es sus conceptos, su manera de pensar, su vida, su línea ideológica. Ese es el problema. Y como son jóvenes, no tienen la experiencia de la vida, ellos se ajustan a sus pensamientos, a sus estudios, a sus conceptos, a sus ideologías. Y por eso tenemos la ideología de género. Y por eso tenemos un montón de ideologías y filosofías, muchos de ellos ateístas totalmente.
que no se sujetan para nada a las cosas de Dios. Ven las cosas de Dios como una cuestión que no sirve, como algo que está muy dudoso, no convence. Ahora hay que entrar a la vanguardia de lo que es el modernismo, con toda su tecnología, con toda su ciencia, con todas sus capacidades, porque eso es lo que prima ahora, eso es lo que da dinero, eso es lo que da posición social, eso es lo que hace de un país desarrollado, eso es lo que hay que tener y eso es lo que hay que buscar. Perfeccionarse, actualizarse y ser parte de una sociedad en ese sentido. Las cosas espirituales van perdiendo valor porque el mundo tecnológico, científico, va minando y va llenando cada día más y más el corazón de los jóvenes. Y le van perdiendo sentido a las cosas espirituales. Dios viene a hacer algo que tal vez por inclinación de sus padres, porque sus padres fueron o son cristianos, porque algunos murieron, y tal vez tu padre fue cristiano, tu madre fue cristiana, te inculcó las cosas de Dios, te llevó a la iglesia de niño y todavía guardas cierto respeto, cierta consideración a la Biblia, a las cosas de Dios. Pero ¿qué hay de esos jóvenes que nunca fueron a una iglesia? Que sus padres nunca le inculcaron nada de las cosas espirituales. ¿Qué pasa con ellos? Para ellos la Biblia viene a ser un libro más, es como el libro Coquito, o es como una fábula, un cuento de Caperucita Roja. Para ellos la Biblia no significa nada, es simplemente un libro más. Hace años atrás, recuerdo, fui invitado a la Universidad Pedro Ruiz Gallo, acá en Chiclayo, a una de las aulas de un grupo de alumnos que estudiaban Derecho. Y ellos querían desarrollar sobre religión, ¿no? Ellos querían desarrollar ese tema. Era religión y otra cosa más, no recuerdo. Entonces invitaron a un sacerdote católico, invitaron a un sociólogo y me invitaron a mí. En ese tiempo yo tenía un programa televisivo y me conocían por eso. Entonces me llevaron y cada uno expuso. El sacerdote expuso su punto de vista sobre el tema de la religión. El sociólogo también habló desde su punto de vista filosófico y yo declaré también de acuerdo a como yo entiendo en las escrituras. Terminamos y ellos ni siquiera habían tomado en cuenta lo que habíamos dicho, ni había entrado en debate, ni había entrado en análisis. Ellos ya tenían un resultado hecho ya. O sea, cuando terminamos de exponer, el profesor dice, bueno, ¿y tienen un resultado? Sí, tenemos un resultado. Era un resultado que no tenía pie ni cabeza, que no estaba dentro del contexto de lo que se había declarado en ese ambiente, en esa aula. Y entonces yo dije, profesor, pero yo no entiendo. Nosotros hemos sido invitados acá para hablar acerca de religión y se supone que debe haber un resultado en base a lo que hemos hablado, en base a lo que hemos declarado. Pero ustedes ya tienen un resultado desde antes que nosotros empezáramos a hablar. ¿Para qué hemos venido entonces? Entonces el profesor quiso cambiar la cosa, pero la realidad es que estaba hecho. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que a las personas en sí no le interesa debatir estos temas. Estos temas no son importantes para ellos, por eso para ellos cualquier resultado significa lo mismo. Para ellos cualquier resultado es relevante, o sea, porque no les interesa, no hay un análisis, no hay un criterio sobre el mundo espiritual, sobre Dios, cómo estoy yo ante Dios. O sea, eso no significa absolutamente nada. Eso está en la mente de la mayoría de hombres y mujeres, de jóvenes que ya han pasado los 30 años
y que tienen esa mentalidad. Ahora los que le siguen, que tienen 15, 17 años, imagínense la mentalidad que tienen, cómo están sus vidas. Y nosotros lo vemos. Nosotros vemos en ellos un abandono total del aspecto espiritual. Lo espiritual para ellos no tiene nada que ver. Por eso es que Dios, cuando le habla a Moisés, le dice: y estas palabras que yo te prescribo hoy, las escribirás en los postes de tu casa, en las paredes de tu casa, en los dinteles de tu casa, en las puertas de tu casa. Bendito el nombre del Señor. Y le dice: se las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, al acostarte, al levantarte, estando de camino. ¿Por qué Dios estaba tan preocupado? Porque Dios sabía que en Egipto la forma de esclavitud que había y todo el sistema y las circunstancias que lo embargaban a cada uno era una situación que los podía hacer renegar de Dios, que los podía hacer ver como que Dios era un Dios que los había abandonado, como que Dios no estaba allí. Y Dios quería que esa niñez no tuviera ese concepto, que esa niñez supiera que hay un Dios que tiene el control de todo, que Él ha fijado los tiempos para todas las cosas, que Él sabe lo que está haciendo y lo que está armando para salvarlos. Bendito el nombre del Señor. Por eso le dice: enséñales a tus hijos, enséñales mi palabra. Estas cosas grábaselas en el corazón de ellos. Es lo que nos dice ahora a nosotros. Dios nos demanda hablarle de Él a nuestros hijos, hablarle a los niños, hablarle a nuestros nietos, a nuestros sobrinos, enfocarles la verdad de Dios. Porque el mundo pasa y sus deseos, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Ese versículo lo que significa es que en el mundo pueden haber muchos cambios. Hoy se puede establecer una línea de creencia, de forma de ver las cosas, y de aquí a 2 años más adelante ya eso quedó atrás y aparecen nuevas cosas y se producen cambios y esas cosas van pasando. Pero la palabra de Dios no. La palabra de Dios permanece para siempre, es la misma, es igual, tiene el mismo poder, el mismo valor, la misma eficacia. Es una palabra que nos une a Dios, es una palabra que nos recobra los valores, es una palabra que nos fuerza hacia la buena voluntad, hacia lo bueno, al camino del bien. Esta palabra es una palabra que sale de la boca de Dios, porque Dios quiere la bendición para la humanidad, no la maldición. El diablo trata de opacar esta palabra. El diablo trata de destruir esta palabra. Y no estoy hablando de que la destruye porque se queman las Biblias o se prohíben las Biblias. Eso es lo de menos. No interesa. Los apóstoles ganaron el mundo de aquel entonces sin tener la Biblia. Ellos no tenían la Biblia como la tenemos nosotros. Ellos no tenían la Biblia y sin embargo la cristiandad creció de una manera tremenda. Porque no se trata de destruirla de esa forma. Se trata de cambiar el enfoque, de crear enfoques que hagan ver como que la Biblia es un libro de fanáticos, es un libro que no sirve, es algo que anticuado. Ahora hay enfoques mejores. Ahora el ilustre filósofo, ahora el ilustre médico, el ilustre tal y fulano de tal, el sociólogo tal, ha declarado tal cosa, ha escrito libros, ha hecho esto, da conferencias por acá, viaja por el mundo entero, tiene el premio Nobel y etcétera, etcétera. Se le da una credibilidad a sus escritos, a sus palabras, como si fuera un dechado de la verdad. Y cuando alguien quiere establecer principios divinos, son mirados como lo peor, como ignorantes. Se burlan, se ríen, se mofan. Son unos ignorantes. Esos evangélicos son unos ignorantes. Acá en la iglesia tenemos gente de todos los niveles. Tenemos gente en niveles profesionales diferentes, como
como también tenemos amas de casa, como tenemos también operarios, como tenemos obreros y mucha gente pobre. Pero sin embargo, todos tenemos una cosa en común. Hemos sido enriquecidos por valores espirituales muy altos que Dios nos ha dado a través de su palabra. ¡Gloria a Dios! Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, amados hermanos, cuando Amós llega porque Dios ha visto la corrupción en su máximo estado, en su máximo nivel. Y Dios le dice a Jeroboam: Jeroboam, así dice Jehová, serás destruido, serás llevado cautivo. El pueblo de Israel será llevado cautivo, morarán en tierra extraña. Y todas las naciones con las cuales tú has hecho alianza y te has copiado de la idolatría y de la forma de vida de ellos, también perecerán. Y este terremoto fue una de las razones por las cuales estos pueblos fueron destruidos. Estos terremotos tumbó templos, tumbó casas, tumbó palacios, se abrió la tierra, fue un caos terrible en el mundo. Pero ahora el mensaje era directo a Jeroboam. Y un sacerdote, que se supone es el hombre que está ligado a la ley y que está ligado a Dios. Este sacerdote, bendito nombre del Señor, que le habló a Amós en este capítulo 7. Gloria a Jesús. Este sacerdote llamado Amasías interviene y le dice a Amós: oye Amós, ¿qué te pasa? ¿Quién eres tú? ¿Por qué vienes trayendo palabras tan fuertes? ¿Por qué tú vienes contra el rey? El rey tiene su palacio. Acá todos estamos bien. ¿Por qué tú estás actuando de esta manera? ¿Por qué estás hablando estas cosas? Mira, toma los víveres que quieras y come tu pan allá en tu tierra. Vete para tu tierra, vete para Judá. Tú no tienes nada que hacer aquí, tú eres de Judá. Vete para allá. Si eres profeta, vete para allá y profetiza en tu tierra. Aquí no, aquí estamos bien todos. No molestes al rey. No hagas nada, tus palabras son muy fuertes. ¿Qué es eso de destrucción, de ruina, de caos, de que invasión de los enemigos, que vamos a ser cautivos, que el rey va a perecer? ¿Qué es eso? Pero Amós le responde a este sacerdote. Las palabras de este sacerdote no tenía análisis ninguno. Era un hombre que se había acomodado al sistema. Se había acomodado a la forma de vida, estaba contento con esa forma de vida. Él estaba contento con ese rey perverso y pecador. Estaba contento con esa política, estaba contento con toda esa forma de vida y él estaba muy cómodo. A él todo le iba bien. Escuchar a Amós decir eso era una cuestión de dos cosas. Tenía que apoyarlo o rechazarlo. Él no iba a apoyar a un hombre que estaba contra su rey y contra el sistema. Así que había que enterrarlo. Había que sacarlo del camino. Y le dijo: vete para tu tierra. Pero Amós le responde y le dice: yo no soy profeta, ni hijo de profeta. Yo no tengo una descendencia de profetas. Mi familia es campesina, yo soy hijo de boyeros y soy boyero, es decir, trabajo con los bueyes. Dios me sacó de detrás del rebaño. Los rebaños de ovejas en este caso eran animales que tenían un pastor y los pastores siempre iban adelante y las ovejas oían su voz y le seguían, como dijo Cristo. Pero había uno que iba detrás, que era el ayudante. Y cuando él dice: Dios me ha sacado de detrás del ganado, como diciendo: yo no soy nada. A mí Dios me llamó de detrás del ganado, yo no soy importante, yo no tengo ningún conocimiento de nada.
A mí Dios me dijo que dijera tales cosas y yo tengo que decirlas. Porque Dios me ha mandado decirlas. Bendito el nombre del Señor. Acá no se trata de currículums. Aquí no se trata de profesionalismo. Aquí no se trata de buen nivel educativo. Aquí no se trata de conocimientos. Aquí se trata de tener la dirección divina. Tener la voz de Dios en el corazón, tener la palabra de Dios en nuestros labios, hacer la voluntad de Dios, no importa cuál sea nuestra condición, si somos ricos o pobres, si somos cultos o no, si sabemos leer o no, eso es irrelevante. Lo relevante es tener a Dios, porque lo necio, lo que fue repudiado por los hombres, escogió Dios para avergonzar a los sabios. En ellos puso sabiduría del cielo. Eso es lo que dijo Pablo. Nosotros no hablamos sabiduría terrenal, nosotros hablamos sabiduría celestial. Cualquiera de nosotros que estamos acá, no importa cuál sea nuestra condición, es más, a veces el que menos signifique algo aquí es a quien Dios más usa. Yo me convertí en la ciudad de Magdalena, en una iglesia llamada Pentecostal. El pastor y la sociedad que dirigía esa obra eran suecos. Mi pastor era Lennart Lindler, así se llamaba él. Un hombre maravilloso enseñando la palabra, era un maestro único. Uno podía escucharlo horas. Y uno se quedaba asombrado del conocimiento y la profundidad que tenía de las Escrituras. Y dentro de esa congregación habían gente de todos los niveles, pero había un hermanito que iba con sus yanquis, sus zapatos de campesino, su poncho, y era lo que nosotros le decimos un paisanito. Y él siempre estaba ahí, era miembro de la iglesia. Pero ese hombre, porque era ya un hombre, ese hombre cuando habían cultos, no siempre, pero recuerdo una vez que estábamos en el culto y había terminado el culto, la gente estaba aparentemente normal, era un culto de esos fríos. Y de repente, cuando dice el pastor, vamos a orar para despedir el culto, ¡bran! El hombre alzaba la voz, aquel paisanito levantaba la voz hablando en lenguas y profetizaba, y la gloria de Dios caía de una manera que todo el mundo caía de rodillas llorando. Y siempre, en varias ocasiones, se le veía a este hermano ser usado por Dios, temblaba en la presencia de Dios profetizando. ¿Por qué Dios no lo hacía con otros? Porque Dios no escogía al ingeniero, al general, había gente importante. ¿Por qué Dios no los usaba? Porque usaba a una persona tan humilde como este hombre. Porque ese hombre le buscaba. Porque ese hombre ayunaba, oraba, estaba en la presencia de Dios. Y eso marcaba la diferencia, y porque Dios quería demostrar que a Él no le hace falta grados, ni cartones profesionales, ni conocimientos humanos para usar a alguien. Él puede derramar de su espíritu y manifestar su gloria a través del más insignificante hombre o mujer que haya en una congregación. Bendito sea el nombre del Señor. Y no estoy menospreciando ni estoy haciendo a un lado los profesionales que podamos tener. Dios los bendiga por haber alcanzado, y creo que todos queremos que nuestros hijos alcancen esos niveles. Y me parece bien. A lo que yo voy es que ese tipo de conocimientos sirven para esta humanidad, pero no tienen nada que ver con los planes y propósitos de Dios. Dios tiene sus formas de manifestarse, y Amós lo está demostrando. Amós le está diciendo a este hombre, sacerdote, yo no soy profeta,
Yo no soy un hombre con un gran ministerio, como en ese tiempo lo tenía, por ejemplo, Isaías, que era un profeta que estaba en ese tiempo de Amós en Israel. Él pertenecía a las 10 tribus del norte. Él decía, yo no tengo un ministerio, yo simplemente estoy hablando lo que Dios me ha dicho que hable. Y eso es todo. Pero una cosa te voy a decir, Amasías, porque Dios en ese momento comenzó a actuar en la vida de este hombre, de Amós. Y le dice, ¿sabes lo que va a pasar? Que tu mujer será ramera y tus hijos serán destruidos y serán llevados cautivos a una tierra extraña y tú morirás. O sea, lo que le dijo al sacerdote fue algo terrible. Fue algo terrible porque Dios se desagradó de que este sacerdote que tenía la ley, que estaba dentro de un propósito, de un plan divino, se aliara con este Jeroboam, que era un corrupto, que era un hombre miserable, que era un hombre, amado hermano, que había introducido la idolatría y que había hecho pecar a Israel, y que ahora toda la nación estaba contaminada, y que este hombre defendiera a ese hombre y lo pusiera en alto más que a la palabra de Dios. Dios se indignó. Dios se indignó y le dijo, tu mujer será ramera. Y lo dice, bendito el nombre del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a ver dónde estamos. Verso 17 del capítulo 7. Dice, por tanto así ha dicho Jehová, tu mujer será ramera en medio de la ciudad y tus hijos y tus hijas caerán espada. Y tu tierra será repartida por suertes y tú morirás en tierra inmunda. E Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Dios es un Dios de amor y tolerante. Dios habla muchas veces y muchas oportunidades brinda. Trata de manera individual. Trata de manera colectiva. Enfoca su palabra de tal manera que tú la puedas entender bien. Y Dios es un Dios que busca que aquellos a quien Él ha salvado, aquellos a quien Él ha tomado como pueblo, sirvan a Dios. Porque esto, como dijo el sabio Salomón, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Dios es el todo de nosotros. Porque el mundo pasa y sus deseos, pero Dios no. Su palabra permanece. Y Dios es el que tiene nuestro destino en sus manos. No hay cosa más bonita, más hermosa, que estar respaldado por Dios. Aun cuando tú no seas pastor, aun cuando tú seas un hombre de a pie, un creyente, un ciudadano, un padre de familia, un joven que trabaja, que estudia, que te relacionas en las diferentes áreas que te ha tocado vivir. No importa. Lo que importa es que tú camines con Dios. Lo que importa es que Dios esté contigo. Lo que importa es que Dios te separe a ti como algo especial, como lumbrera en medio de estas tinieblas. Que no te contamines igual que los demás que están contaminados. Que seas diferente, que marques la diferencia. Eso es lo que Dios quiere, eso es lo que Dios busca de todos nosotros. ¿Es muy difícil de comprenderlo o es muy difícil de hacerlo? ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que somos influenciados. La influencia de los que nos rodean, el círculo en que nos movemos, genera un efecto muy fuerte sobre nosotros. Tus propios conceptos, tu propia manera de pensar te lleva muchas veces al fracaso.
Como dice la Escritura en el libro de Proverbios 14:12, hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Dios es un Dios personal. Es tu Dios, es tu Padre. Es el que se manifiesta a ti, es el que te miró desde el cielo y te salvó. Te llevó su palabra, te llevó su mensaje. Eres el producto de la buena voluntad de Dios. Pero Dios dice, cansado estoy de la indiferencia de un pueblo que no entiende, un pueblo que no oye, un pueblo que no hace, un pueblo que se está aliando con la gente del mundo, que está metido en las cosas de este mundo, viviendo como el mundo, haciendo y practicando los pecados del mundo. Y yo estoy harto ya de ver eso, porque eso está generando niños sin padres, abortos, muerte de niños inocentes por el pecado de dos jóvenes o por el pecado de dos personas adultas. Estoy cansado de ver a la gente entrar a los sistemas y a los puntos de vista de gente pervertida y mundana. Yo tengo un pueblo que está separado. Es un pueblo escogido por Dios, es un real sacerdocio, es una nación santa, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Hasta cuándo claudicaréis? Como dice el profeta también en el Antiguo Testamento. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal es Dios, pues sigan a Baal. Pero no puede haber un efecto doble, donde estás con uno y estás con el otro, con Dios y con el diablo. O estás con Dios y te apartas del diablo, o estás con el diablo y te apartas de Dios. Al menos no hay hipocresía. Pero Dios quiere que le busques a Él, porque Él te amó y te sigue amando y te escogió. Hay gente que ha perdido su comunión, ha perdido su estrella, esa estrella que antes le acompañaba, que venía de Dios. Hay quienes lo han perdido y ellos saben que lo han perdido. Ellos sienten que no tienen ya esa estrella, esa luz que antes los iluminaba, que antes, cuando ellos oraban, había algo. Cuando ellos oraban había algo especial. Ellos lo sabían y sabían que era Dios. Ellos sabían que en ellos había algo que era divino. Pero ha pasado el tiempo y las circunstancias han cambiado y ese algo ha desaparecido. Ya no lo sienten. Ya no está en ellos. Y no saben cómo recuperarla. Sienten que no pueden recuperarlo porque han avanzado en el camino del mal. Y al avanzar en el camino del mal es como un camino pantanoso donde no puedes salir. No puedes salir. Y esa es la razón por la cual tus glorias pasadas pueden haber sido muy, muy grandes, pero son pasadas. Ya no hay glorias presentes, ya no hay bendiciones presentes. Todo es el pasado. Me acuerdo cuando mi hijita oraba, cómo se sentía la presencia de sí cuando ella era niña. Pero ahora que está grande, ya ni ora. Ya no es aquella niña llena de Dios. Ya no es aquel jovencito que cargaba su Biblia con orgullo y venía a la iglesia y estaba involucrado. Ya no, ahora está con amigos raros, con gente extraña. Su círculo es otro, ya no es el de Dios.
y que va a pasar y que va a suceder contigo, que va a venir lo inevitable, las consecuencias que Dios no quiere que vengan, pero vendrán, porque lo que el hombre sembrare también segará, y es inevitable que coseches lo que siembras. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, dice la Biblia. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy Dios te hace un llamado. Hoy Dios llama a su pueblo al arrepentimiento. Hoy Dios dice: apartaos, no toquéis lo inmundo, dice el Señor. Salid de en medio de ellos. Vosotros sois mi pueblo, mis escogidos. Yo derramé mi sangre por ustedes. El Señor quiere un pueblo sagrado, santo, que le ame, que le sirva, que le busque. Dios te felicita por tus logros, pero esos logros no están a la par de tu vida espiritual. Ojalá tu vida espiritual esté por encima y Dios se sentiría tan contento contigo. Y Dios estaría contigo y te usaría de una manera extraordinaria. Tomaría tu vida para ser de bendición para los demás. Entrégale tu corazón a Cristo. Inclina tu rostro y cierra tus ojos allí donde estás. Bendito sea el nombre del Señor. Yo quiero orar por ti. Tal vez haya alguien que diga: pastor, ore por mí. Si tú quieres que haga una oración por ti, yo te invito a que levantes tu mano para orar por ti. Muchas manos se levantan. Hoy es un día de reflexión. Es un día de sinceridad con Dios. Es un día donde tenemos que tomar una decisión y decirle al Señor: Dios mío, perdóname todas las equivocaciones que he tenido, todos mis pecados, todo el ambiente en que estoy. Perdóname. Yo quiero invitar a todos los que han levantado su mano que se pongan de pie. Quiero orar por ti. Y quiero invitarte a que des un paso acá adelante. Cuidado con esa cámara. Ven acá. Quédate de pie, arrodíllate, como tú quieras. Yo quiero orar por ti. Yo quiero pedir a Dios por ti hoy. El mundo va de mal en peor. Tu vida va de mal en peor. Ven a buscar al Señor. Y que el Señor tome el control de tu corazón. Perdóname, Señor, debe ser tus palabras. Perdóname. Lamento mi vida como está. Lamento mis decisiones. Lamento todo lo que he hecho. Perdóname. Ayúdame. Rompe las cadenas, ataduras que me atan. Libérame. Quiero que vengas a mi vida. Quiero que llenes mi vida de ti. Quiero ser ese cristiano que tú quieres.
ven a mi corazón, Señor Jesús. Mientras tú se lo dices, toda la iglesia allá atrás se pone de pie. Todos los hermanos se ponen de pie allá atrás. Y vamos a orar por estas vidas con todo nuestro corazón. Ellos han tenido el valor de pasar aquí delante, porque a ellos lo que les interesa es Dios. No les interesa lo que tú pienses. Tú puedes pensar lo que quieras. A ellos lo que les interesa es recuperar su vida espiritual. Y eso Dios lo valora, eso Dios lo ve. Padre, en el nombre de Jesús, mira cada una de estas vidas que han pasado aquí delante, arrepentidos, humillados, buscando tu rostro de corazón. Extiende tu mano sobre ellos. Tú conoces cuál es el camino que ellos han tenido, el pecado que hayan cometido. Tú lo ves todo, tú lo sabes todo. Nada se oculta ante tus ojos. Pon tu mano sobre ellos, tu mano de perdón. Extiende tu misericordia sobre ellos. Sálvalos, Señor. Santifica sus vidas. Esa sangre preciosa que derramaste en la cruz del Calvario, Señor Jesucristo. Lávalos con esa sangre. Límpialos de todo pecado, de toda maldad. Haz de ellos nuevas criaturas. Purifica sus corazones. Levántalos. Dales a ellos una vida victoriosa. Que esa luz tuya refleje en ellos, Señor. Vestiduras blancas, limpias y resplandecientes sean puestos en cada uno de ellos. Que ellos te conozcan cada vez más. Que haya una manifestación de tu Espíritu Santo sobre ellos. Que esa gracia tuya se derrame sobre sus vidas, trayendo en ellos gran victoria, gran triunfo espiritual, abriendo sus entendimientos, dándoles a conocer tu voluntad, para que ellos te sirvan, para que ellos te sigan, para que ellos te amen, Padre. En el nombre de Jesús, bendícelos, bendice sus hogares, bendice sus familias. Si hay niños dentro de sus familias, bendícelos. Conviértelos a ellos, Señor, en instructores para estos niños, en bendición para estos niños. Cambia sus vidas, Padre. Y si alguno está enfermo, si alguno está con alguna dolencia, un mal toca su cuerpo, quita la enfermedad, quita el mal, quita la llaga, quita el virus, quita la infección, quita el dolor. Renueva órganos nuevos, Señor, en cada uno de ellos. Opera sanidades y milagros en el nombre de Cristo. Y tú recibes la gloria, la honra y la alabanza, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Levanta tus manos y dale gracias a Dios. Dile, Señor, gracias. Gracias por tu amor, gracias por perdonarme, gracias por hablar a mi corazón, gracias, Señor, gracias porque ahora tú estás conmigo, tú eres mi Dios, tú me amas y yo te amo, Señor, gracias, gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, gloria a Dios. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana, vuelve a tu lugar con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Aleluya! Dale un fuerte aplauso al Señor con todo su corazón. Gracias te damos, Señor. Gloria a Dios.